9:48 de la mañana y ya estamos en comunicación con Jorge Elbaum, sociólogo, doctor en Ciencias Económicas y profesor de la UBA. Vamos a charlar con él de la nota escrita en el portal del Cohete a la Luna llamada Aviso de Derribo, donde analiza las distintas propuestas electorales de Juntos por el Cambio, así en tres distintos ejes. Así que muy contentes de estar acá charlando con vos, Jorge. ¿Qué tal? Agustina Maldonado te saluda. Hola Agustina, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, escribiste que las propuestas electorales de Juntos por el Cambio pretenden convertirse en la quinta etapa del programa neoliberal iniciado por José Alfredo Martínez de Oz, que fue continuado por el menemismo, después el del arruismo y el macrismo también. Bueno, ¿por qué decís esto? ¿Qué nos muestra esta continuidad narrativa del programa neoliberal? Sí, más allá de lo explícito, discursivo y narrativo son las políticas, ¿no? Las decisiones que se toman desde el Estado para, de alguna manera, llevar agua para el molino de una lógica neoliberal basada fundamentalmente en la especulación financiera, privilegiando la especulación financiera por sobre la actividad productiva de bienes y servicios. Ese es el punto central que tiene como objetivo básicamente debilitar a los trabajadores, debilitarlos de distintas formas, de forma más brutal y represiva en distintos momentos, sobre todo durante la dictadura militar, mediante incluso la desaparición forzada, pero debilitarla también en sus nexos gremiales. Si yo tengo, digamos, una gran cantidad de una porción importante de la sociedad argentina y del pueblo argentino desocupado, logro mediante ese proceso de generar desocupación bajar el salario, porque hay mucha gente que puja por un trabajo y está dispuesto a trabajar, obviamente al no tener trabajo y ninguna forma de sobrevivencia, a valores más precarios, ¿no? Entonces el objetivo básico estructural del neoliberalismo es lograr que una porción minoritaria de la población pueda vivir sin trabajar, o sea, mediante rentas, mediante la especulación financiera, mediante la compra y venta de dólares, mediante alquileres, etcétera, es decir, no producir nada y vivir gracias a una regulación del Estado neoliberal que se lo permite. Y esto requiere, para poder estabilizarse, un debilitamiento de la fuerza de trabajo. Y este debilitamiento de la fuerza de trabajo se hace mediante la flexibilización laboral, mediante la precarización, mediante el trabajo en negro, mediante el disciplinamiento represivo, y de esa manera se logra, de alguna manera, tener una gran proporción del pueblo fragmentado y pasible de ser, obviamente, debilitado y manipulado. Total. Me gustaría ir acá a la nota. Vos planteás, bueno, tres ejes con respecto a las políticas o lo que proponen para un posible nuevo gobierno de esta fuerza de derecha, ¿no? La primera hablando justamente de lo que recién mencionabas, ¿no? La flexibilización del mercado laboral desde la reducción de, digamos, hablan de la industria del juicio, de la indemnización por despido, proponen algunos números, también hablan de la liberación de las importaciones como una forma de regular los precios del mercado interno, la eliminación del cepo, todas cosas que ya vimos en el último gobierno de Mauricio Macri que terminaron generando el efecto contrario, ¿no? Un cepo altísimo, precios altos en el mercado. ¿Qué podemos desgranar de toda esta propuesta que también además vemos que no funcionó? ¿A quién beneficia? ¿Cómo se puede volver a proponer este tipo de medidas cuando claramente terminan en desastre? Y no solo para la gente, digamos, más vulnerable en estas situaciones, sino también para grandes poderes económicos. No es que... No, la realidad es que, para ser justo, hay un porcentaje minoritario de la sociedad que se ve beneficiado por esas políticas. Y esto hay que decirlo, quienes sufren el golpe son las grandes mayorías populares, los trabajadores y las clases medias, pero una proporción pequeña de la sociedad que no llega a ser siquiera el 5%, y cuando hablamos del 5% de un país que tiene 45 millones de habitantes, hablamos de 2, 3 millones de personas que se ven absolutamente beneficiados y que en una puja distributiva, luego de los procesos
neoliberales terminan enriquecidos. Lo hemos visto en todos los momentos de la historia, desde que esta moda neoclásica de la economía se impuso inicialmente en 1975 con el Rodrigazo, pero que se estructuró con José Alfredo Martínez de Oz durante el 76, ¿no? Es decir, la realidad es que esto es una política destinada a, digamos, en el marco también de un apoyo de construcción del sentido común, mediático sobre todo, de imponer versiones de la realidad que incluso, por supuesto, no son beneficiosas para las grandes mayorías, y es indudable que sectores acá, en España, en Estados Unidos, en cualquier lado, se dejan manipular en términos contrarios a sus intereses y votan a sus verdugos. Digo, esto no es nuevo, no pasa siempre, pero puede pasar, y es harto probable que por lo menos en un futuro próximo un porcentaje de la sociedad se vea atravesado por los cantos de sirena de estas discursividades que lo llevan al desastre, ¿no? Lo que pretende básicamente bajar, digamos, cuando hablan de la industria del juicio, ¿qué están diciendo? Están queriendo que los empresarios paguen menos en términos de indemnizaciones o no paguen nada, y dejar a la suerte, como pasa en algunos países. En Estados Unidos, en gran cantidad de las empresas no hay indemnización. Bueno, quieren eso, ¿no? Volver atrás de 1945, cuando no existía la indemnización, no existía el aguinaldo, no existían las vacaciones. Ese es el sueño. Cuando dicen 100 años estamos mal, lo que quieren es justamente volver atrás a ese momento donde no había ni estatuto del peón, y los empresarios podían hacer lo que querían con los trabajadores. Y esa es la gran pelea del momento. La realidad es que esto no es una cosa solo de Argentina. Hay un discurso reaccionario en distintas partes del mundo, creciente. Es un discurso reaccionario frente a los cambios globales que se están sucediendo, el miedo atroz que tienen las derechas del mundo en la configuración de un nuevo polo euroasiático, que evidentemente es mucho más dinámico, mucho más productivo, mucho más eficiente, y que, bueno, genera una reacción terrible en Trump, en Bolsonaro, en Patricia Bullrich, en Milei, en la Europa pseudo civilizada, que hace que refloten estos discursos neofascistas que tienen componentes económicos específicos en la actualidad neoliberales. Total, bueno, varias cosas, porque también acá en tu nota, hablando de volver atrás, mencionás la presentación que hizo Melconian en Córdoba sobre, digamos, un posible plan económico adaptable tanto a un gobierno de Larreta como uno de Bullrich, de hecho bregando y pidiendo por dejar de diferenciar estas dos posturas del PRO, diciendo, bueno, es un poco lo mismo, y van agloriando ¿cómo se dice? Ahí me sale el 1 a 1, ¿no? Eso, la convertibilidad, no me salía la palabra. ¿Cómo esto interpela a la sociedad en algún momento? Porque, no, digamos, es una historia muy reciente. De hecho, también el segundo eje que planteas en tu nota es el del disciplinamiento y la represión. ¿Cómo es que todas estas cosas empiezan a calar en la sociedad? ¿Qué lectura podemos hacer de esta derechización y de repente ver volver estas cosas que han hecho tanto daño y que en algún momento fueron como, bueno, una postura en común, no importa de qué lado te encontraras? ¿Cómo es que esto vuelve a entrar en nuestra sociedad de esta manera y pone en dudas, bueno, quién puede llegar a implementar este programa? Bueno, la realidad es que la derecha, en su versión Larreta, Bullrich o Milei, tienen el mismo proyecto, ¿no? El proyecto combina los dos polos de cualquier decisión económica. Por un lado, debilitar las mayorías, y por otro lado, fortalecer a los poderes concentrados. Ese es el resumen. Para eso, obviamente está Melconian, estará La Pina, no importa, digamos. El ejecutor es el ejecutor que pretende un proceso de acumulación basado en la extracción de valor a los que trabajan. Cuanto más valor se lo... Es decir, al único que se le puede robar valor es el trabajo humano. Y es lo que se está pretendiendo de distintas maneras, y lo están avisando de una manera bastante brutal, habiendo ganado
parcialmente, sobre todo en los espacios de la propagación mediática, una discursividad facilista, que apela de alguna manera a las soluciones rápidas y mágicas, dolarización o cualquiera de esas cosas, que cala hondo en una sociedad, en un sector de la sociedad poco politizado. Cuando digo poco politizado, digo con poca memoria, con poca capacidad de análisis en referencia a los hechos recientes, con poca concepción de lo que ha sucedido en el 2001, y también con muy poca capacidad de diferenciación respecto a lo que fueron los 12 años de kirchnerismo versus el resto, ¿no? Y bueno, uno en mi caso como sociólogo, más allá del enojo que me pueda producir esta evidencia, lo que hay que es trabajar con la realidad, como decía Durkheim, ¿no? La realidad es esta. Hay sectores que están votando a sus verdugos, hay sectores que están absolutamente precarizados, que en la próxima elección, en nombre de una libertad ridícula, van a votar a la ultraderecha, de Milei o de Patricia Bullrich. Bueno, esto hay que enfrentarlo, hay que dar por supuesto, una pelea en términos de comunicación, pero también advertir que esto de ninguna manera pueda terminar bien. De hecho, lo dice sectores de la misma derecha, que puede terminar con crímenes de deshumanidad, o que puede terminar con muertos, o que puede terminar con represión, o que puede terminar con Jujuy, que es lo que estamos viendo con grupos de tareas en un modelo casi dictatorial de los 70. Esta es una realidad, todavía por supuesto no está todo jugado, pero sin duda hay un porcentaje de la sociedad que se ha dejado encantar con estos cantos de sirena. Y ahí te quería preguntar, para ir cerrando, porque bueno, eso, vemos discursos que están muy radicalizados, promesas que parecen difíciles de cumplir, más allá de las ganas, de la intención, de lo que gustaría, difíciles de aplicar. Entonces, ¿qué pasa con el hecho de cómo se está a la altura de todas las promesas que está haciendo en campaña la derecha? Hablábamos de el tema del cepo, que terminó saliendo mal. Patricia Bullrich diciendo que va a eliminar los planes sociales directamente. Ayer salió un spot del candidato a jefe de gobierno porteño, Roberto García Moritán, diciendo, bueno, vamos a demoler el Ministerio de Desarrollo Social para terminar con los piquetes, más allá de si es más ridículo o menos ridículo, ¿no? Como la forma en la que piensan o quieren terminar con estas cosas que ellos bregan, que incluyen a la inseguridad y al desmadramiento de la sociedad. ¿Cómo se está a la altura de esas promesas de campaña? Yo creo que estamos en una etapa de mucha desvalorización del discurso político. Hemos vuelto al menemismo en términos de una farandulización y espectacularización que es absolutamente ajeno al pensamiento y al debate de ideas, ¿no? Y de proyectos. Mostraron en un spot una explosión en un país donde la imagen que expresa ese edificio, que es la imagen de Evita, tiene una simbología muy especial, ¿no? Lo que se pretende básicamente no es solamente tirar abajo un edificio en términos metafóricos, o digamos, sino también bombardear un imaginario social que fue construido a base de igualdad y de mucha pasión popular, ¿no? Yo pensaba, cuando vi ayer por primera vez ese spot, que algo similar sucedió, cuando empezaron a tratar de reivindicar en Argentina los golpes militares, como por ejemplo de la Revolución Fusiladora, ¿no? Del año 55. Bueno, acá hay una provocación y bueno, y hay un espacio, evidentemente, un doble espacio. Por un lado, un espacio ganado a fuerza de discurso fascista de construcción de enemigo interno, ¿no? Y por el otro lado también, ahí hay que reconocerlo autocríticamente, un espacio que se ha dado, que se ha dejado de los sectores populares, progresistas, incluso de izquierda, para que gente pueda, en términos impunes,
decir barbaridades sin que nadie le ponga límites, ¿no? Bueno, eso es parte de insisto, tampoco es una cosa que está sucediendo solo en la Argentina, hay que entenderlo como un fenómeno global, y eso es Trump y también otros discursos fascistas de Vox en España, etcétera, ¿no? Pero es una expresión de un miedo que tienen los sectores concentrados ante los cambios. Esto pasó hace un siglo atrás con Mussolini y Hitler, que tenían terror al triunfo del comunismo reciente de la Revolución Rusa y posteriormente de China, y hoy está pasando no en relación a un tema ideológico, sino básicamente a la reconfiguración global de un poder que está en decadencia, que es el atlantismo, Europa Occidental, Estados Unidos, etcétera, y un poder que emerge, que no manejan y que obviamente está demostrando tener mucho más capacidad de competitividad, de productividad y de incluso de comercialización a nivel global. Eso en Argentina, para las próximas elecciones, supone discurso de flexibilización laboral, de represión, de precarización, de dolarización, de ajuste, de devaluación de la moneda, de mayor miseria, de desentenderse de los que están fuera del sistema y obviamente de violencia social. Y eso es lo que estaríamos viendo en el caso lamentable que la derecha obtenga un triunfo en las próximas elecciones. Y te dije que era la última, pero te mentí, porque tengo una más para aprovechar, ya que sos doctor en ciencias económicas y todos estamos expectantes del acuerdo con el FMI que supuestamente se va a dar a conocer hoy. ¿Qué expectativas hay con respecto a ese acuerdo? Están saliendo, ayer hablaba Cecilia Moró, dijo no va a haber un acuerdo que sea que traiga complicaciones para la gente, que traiga complicaciones para el pueblo, pero bueno, también parece que es un desembolso que simplemente va a ser para poder pagar el propio vencimiento y no parece ser algo que va a fortalecer las reservas. Bueno, no sé, un análisis sobre eso, qué puede llegar a pasar, eso va a ser así, cómo vamos a llegar entonces a un final de gestión y a una campaña electoral, donde también sabemos que ahí las corridas y el mercado de cambio se alborota un poco siempre cuando hay elecciones y sin esta medida de fuego que puede llegar a tener el gobierno con reservas en el banco. ¿Qué podemos llegar a esperar? No, a ver, hay varias hipótesis. La más probable es esta que dijiste, que tarde o temprano, antes de las PASO, después de las PASO, el Fondo Monetario entregue estos 8.500 millones de dólares para pagarse a sí mismo y no quedar en del default funcional. Esa es la más probable. La otra que aparece en carpeta y que supone sí un cambio más brusco y sería una afrenta muy fuerte para el Fondo Monetario, es que China se haga cargo del pago con un préstamo de yuanes parcialmente residentes en el Banco Central y otra parte directamente por parte de uno de los integrantes, que fue una amenaza de uno de los directores del Fondo Monetario Internacional, el representante por China. La realidad es que el Fondo Monetario, el staff del fondo, y que son los que están ahora dialogando, no es el directorio, es directamente el staff, en connivencia con la derecha local, están haciendo una estrategia de pinzas para debilitar a Sergio Massa, debilitar al gobierno y llegar en mejores condiciones a las elecciones. Esto es política, es una pulseada. Por supuesto que uno de los dos contendientes de esa pulseada, que es el gobierno argentino, tiene poco poder de fuego, tiene poco poder para vender dólares y poder calmar las aguas del dólar ilegal, llamado blue, aunque ha demostrado algunas capacidades de regulación, sobre todo con algunas operaciones donde se llaman las City, me da mucha gracia como le llaman, en las cuevas de los minoristas, y a veces, en realidad todo el mundo sabe que hay 3 o 4 mayoristas que son los que proveen dólares y ponen el valor de diario de las 400 cuevitas que hay en la ciudad de Buenos Aires. Si hubiese una capacidad de regulación más fuerte, en un día se podrían cerrar todas, o
2 semanas. Pero implica obviamente enfrentarse con los bancos, que son los dueños con los grandes bancos, que son en última instancia los verdaderos dueños de esos mayoristas de las cuevas. Yo especulo que efectivamente van a intentar hacer corridas, la mayor cantidad posible, desgastar lo más que puedan al ministro de Economía para llegar en mejores condiciones a las elecciones, tratar de que las PASO tengan un resultado favorable en términos de la suma de los votos de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, y después de las PASO intentar hacer un golpe final, una gran corrida, con el objetivo que el dólar se vaya el blue a 600, 700 pesos, eso es lo que van a intentar, o van a querer hacer, para tratar de habilitar el imaginario del caos en relación al populismo, ¿no? Claro. Por supuesto que esto, qué sé yo, lo sabe todo el mundo, no es que estoy haciendo, no. Y esto lo sabe por supuesto el Ministerio de Economía, y bueno, están intentando ver de distintas maneras cómo logran. Bueno, y es una pulseada muy fuerte, porque no es una pulseada solo en Argentina, es una pulseada global. Acá se está jugando ahora en agosto el posible ingreso de Argentina a los BRICS, y en ese marco la posibilidad de que el Banco de Desarrollo que dirige Dilma Rousseff pueda dar un aval o pueda brindar un crédito sobre todo para financiar los primeros pagos. Y el año que viene es verdad que existe una gran posibilidad en el marco, en el hecho de que no haya sequía y que podamos empezar a ahorrar aquellas importaciones de energía que estábamos teniendo, que son algo así como entre 4.000 y 7.000 millones de dólares anuales. Estaríamos por supuesto en un mejor andarivel que hoy para poder en todo caso controlar a estas pequeñas fuerzas que en realidad tienen un efecto simbólico enorme, más allá de que no se comercializan muchos dólares en negro. Es una porción 100 millones con toda la furia, 60, pero si no se los regula, si no se los limita, si no se disciplina, te disciplinan a vos, ¿no? Jorge Elbaum, sociólogo, doctor en Ciencias Económicas y profesor de la UBA, aquí charlando con nosotras en Bancate ese defecto. Muchas gracias por haberte tomado este tiempo. No, por favor, les mando un fuerte abrazo. Abrazo.